Vamos a hablar sobre la trigonometría. Vamos a ver varios ejercicios que los resolveremos con la trigonometría. Vamos a resolver triángulos para determinar la medida de sus lados y de sus ángulos. Las razones trigonométricas que relacionan lados con ángulos se llaman seno de un ángulo, el coseno, la tangente, es la razón, la división de un lado con otro lado, tomando en cuenta la medida de sus ángulos. Ahí tenemos un triángulo rectángulo, su ángulo recto, la hipotenusa que la llamamos con una C, un cateto que lo llamamos con la letra B. Ese cateto vamos a tenerlo opuesto al ángulo beta y adyacente al ángulo alfa. Y el otro cateto A que lo vamos a tener opuesto al ángulo alfa y adyacente al ángulo beta. Veamos cómo lo relacionamos. Aquí se me está formando otro triángulo rectángulo. Varios triángulos rectángulos se me están formando. Veamos el primero. Aquí voy a tener ese cateto, está pintado en rojo. Viene ese ángulo alfa, ese cateto rojo es opuesto al ángulo alfa. Muy bien, este cateto azul va a ser adyacente al ángulo beta. Es muy importante que tenga muy claro estos conceptos. Este es el ángulo recto y el otro ángulo recto del otro triángulo. Ahí se me está formando otro triángulo, por supuesto rectángulo. Las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Viene un ángulo alfa y un cateto adyacente a ese ángulo alfa, ese cateto pintado en rojo. Se me forma otro triángulo rectángulo. Se va a formar un nuevo ángulo recto. El ángulo recto debe medir 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos agudos sumados tienen que dar 90 grados, porque la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Ese cateto azul va a ser opuesto al ángulo beta. Observe. De nuevo, un triángulo rectángulo se me está formando. Aquí viene el ángulo recto, el ángulo que mide 90 grados. C, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. B, que es el nombre de uno de los catetos. Y A, el nombre de otro de los catetos. Este cateto A va a ser opuesto al ángulo alfa y adyacente al ángulo beta. Ahí viene el ángulo beta.
y ese cateto B adyacente al ángulo alfa y opuesto al ángulo beta. Ahora veamos, el seno de alfa es igual a A entre C y el coseno de beta es igual a A entre C. Vea que la relación es la misma, por lo tanto decimos que el seno de un ángulo alfa es igual al coseno del ángulo beta. Ahora veamos con los cosenos. El coseno de alfa es la división de B entre C y el seno de beta es la división de B entre C. Son iguales. Por lo tanto, el coseno de beta es igual al seno. El coseno de alfa es igual al seno de beta. Veamos un ejemplo con un problema. Tenemos el suelo, tenemos un poste. Ese poste va a medir 10 metros. Hay un cable que sostiene al poste con el suelo. 10 metros mide ese poste pintado de rojo. La incógnita va a ser cuánto mide ese cable que sostiene al poste con el suelo. El suelo con el cable están formando un ángulo de 40 grados. Dios. Vea que vamos a relacionar un cateto opuesto al ángulo de 40 grados. El cateto opuesto es el poste que mide 10 metros. Cateto puesto entre una hipotenusa. Ahí la razón trigonométrica va a ser la del seno, que es la que relaciona cateto puesto entre hipotenusa. Veamos la solución del problema. Ahí está el cable que mide 10 metros. El poste mide 10 metros. El cable es la incógnita. El cable con el suelo forman un ángulo de 40 grados. Ahí está la solución mediante el seno. Cateto opuesto que es 10 entre la hipotenusa. Veamos el concepto de un ángulo de elevación. Se forma con la línea del horizonte, o sea, la vista que siempre la tenemos recta. Puede ser que veamos hacia arriba o veamos hacia abajo, desde la línea visual. Cuando vemos hacia arriba algún objeto, estamos formando un ángulo de elevación. La muchacha está viendo al pajarito desde su línea visual hacia arriba. Por lo tanto, está formando un ángulo de elevación. Ese ángulo le dimos el nombre de alfa. Observe que se nos está formando un triángulo rectángulo. Veamos otro problema con ángulo de elevación. Ahí tenemos una torre. Desde el suelo vemos la cúspide de la torre. Este problema está relacionando dos catetos. La razón trigonométrica en este caso es la tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente del ángulo dado. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, el alto de la torre es de 113,316. Veamos el concepto del ángulo de depresión. Eso es cuando vemos hacia abajo, que se va a formar con la línea del horizonte y la línea visual. La muchacha está jugando, esta es la línea del horizonte. Ve hacia abajo un lago.
Ajá, un lago donde hay un delfín nadando. Ella lo ve. Entonces se está formando un triángulo con la línea del horizonte y con la línea de la visual. Y se está formando un ángulo de depresión. Para trabajar con ese triángulo rectángulo nos vamos al suelo. Ese suelo es paralelo al horizonte. Y ese ángulo alfa, por estar entre paralelas, lo podemos llevar hacia abajo, porque es alterno interno entre paralelas, por lo tanto son iguales. Otro problema. Veamos que desde lo alto de un faro, ahí está la línea del horizonte, se observa un bote. Estamos viendo hacia abajo, se está formando un ángulo de depresión. Ese ángulo de depresión tiene una medida de 18 grados. Por ser alterno interno entre paralelas, lo mandamos hacia abajo, que tiene la misma medida. La altura del faro es de 48 metros. La pregunta es, ¿qué distancia hay de la base del faro al barquito? ¿Qué vamos a relacionar? Los dos catetos. Por lo tanto, la razón trigonométrica va a ser la tangente. Tangente de 18 grados es igual a cateto opuesto, que es 48, entre cateto adyacente, que es la incógnita. Haciendo los respectivos despejes, nos damos cuenta que la distancia es de